Bien, vamos a iniciar entonces. Buenas tardes, siendo ya las 12:09 de hoy día 28 de septiembre. Aperturamos entonces el estudio de la unidad número 2, nociones y operaciones con fracciones. Bien, este material de la unidad número 2, tanto la parte teórica como el libro de trabajo, los ejercicios de autoestudio, les voy a alcanzar, lo pueden descargar en la plataforma Blackboard, ¿ya? Y también les voy a alcanzar al grupo de WhatsApp. A veces demora un poquito porque ustedes saben que cuando se adjunta un archivo y es un poquito grandecito, sobre todo acá en Iquitos, pues demora un poquito, ¿no? Sobre todo en subir. Bien, vamos a ver algunas nociones de fracciones. Primero, ¿qué es una fracción? Una fracción es la representación de un número que no es entero en sí, ¿no? Entonces, recordemos que alguna vez en el colegio hemos visto el conjunto de números, ¿no? O el conjunto numérico, o el conjunto de números. Entre ellos, seguramente habrán visto el conjunto de números naturales, que van desde el 0, 1, 2, hasta el infinito positivo. También habrán visto el conjunto de los números enteros, que vienen desde el infinito negativo, ¿no?, hasta -3, -2, -1, 0, y nuevamente cojeviada hasta el infinito positivo, ¿no? Los números naturales casi siempre los empleamos, los números enteros también los empleamos, sobre todo para representar un número negativo, representará una deuda, una temperatura muy baja, etc. Luego también tenemos representación de los números racionales. Los números racionales son aquellos que pues representan quebrados, como se dicen quebrados, normalmente se llaman así, ¿correcto? Generalmente se representan por la letra Q, que agrupa al conjunto de los números naturales. También dentro de él está el conjunto de los números enteros, y está cierto tipo de números, como por ejemplo este tipo de números, ¿verdad? 3 medios, un tercio, más conocido como los números decimales, ¿ok? Como los números decimales. Hay dos maneras, bueno, las que más se conocen, dos maneras de representar un número decimal. La primera es con fracción, ¿no? Una fracción entonces es una representación de un número racional que tiene las siguientes partes. Tiene una línea, y en la parte de arriba tiene un número, en la parte de abajo también tiene un número. El número que está en la parte de arriba se le conoce como numerador, y el número que está en la parte de abajo es el denominador. Numerador, denominador. En algunos libros o algunas páginas web van a ver que lo representan así por un slash. También a veces lo representan de esta manera, o a veces también de esta manera, ¿ok? Cualquiera de esas formas de representación es correcta, ¿ya? Es una fracción. Una fracción entonces es un número racional, ¿no? Es una forma de representar un número racional, porque toda fracción se puede dividir y al final queda representado como un número decimal. Ahora, dependiendo de cómo se estudie la fracción, vamos a tener tipos de fracciones, ¿correcto? Tipos de fracciones. Perdón. Vamos a tener las fracciones, vamos a poner acá, con F voy a resumir, fracción propia, y voy a tener las fracciones impropias. Ya, no olviden, fracción propia, fracción impropia. Fracción propia, fracción impropia. ¿Qué es una fracción propia? Tiene la misma forma de representación, pero en toda fracción propia el numerador es menor que el denominador, y si en caso se divide, el cociente, que le voy a llamar C, siempre es mayor que, perdón, siempre es, vamos a borrar, siempre es menor que 1, ¿ok? Siempre es menor que 1. Por ejemplo,
Por ejemplo, tenemos acá un medio, 8 onceavos, 3 quintos. Esos son ejemplos de fracciones propias. Fíjense que la condición para que sea una fracción propia es que el numerador es menor que el denominador. Acá en el primero podemos observar que 1 es menor que 2, en el segundo 8 es menor que 11, y en el tercero 3 es menor que 5. ¿Cuál es la ventaja de las fracciones propias? Es que si nosotros queremos representarlo en una gráfica, solamente basta utilizar una figura geométrica, nada más. Por ejemplo, si yo quiero representar un medio, ¿no? Voy a dibujar el clásico rectángulo y le voy a dividir entre 2. Y para mí voy a representar la parte pintada. La parte pintada. Entonces la parte acá pintada representa un medio. Ahí está. ¿Correcto? Vamos a hacer el otro. 3 quintos, por ejemplo. Voy a representar 3 quintos. Igualito, hago mi rectángulo. Ahí está mi rectángulo. Muy bien. Borro acá. Caray. Disculpen el pulso. Muy bien. Y le voy a dividir en 3 partes. ¿Sí? El denominador siempre en 5 partes. El denominador siempre me indica en cuántas partes tengo que dividirlo. Ahí está mi rectángulo. Ahí está mi rectángulo, al cual le he dividido en 5 partes, ¿no? Debe ser más bonito el rectángulo. Ahí está. De esas 5 partes, yo quiero representar la fracción, pero con partes sombreadas. Entonces, de esas 5 partes, se me antoja pues pintar 3, ¿no? Porque están 3 partes y esos son los que voy a representar. No necesariamente tienen que estar pegadas o seguidas. Muy bien, entonces aquí estoy representando las partes que están pintadas, son 3 de un total de 5. Ahí he representado entonces 3 quintos. Ahora, ¿qué es una fracción impropia? También tiene esta forma, pero la condición acá es que el numerador es mayor que el denominador y el cociente, que lo representamos por C, puede escribir mejor cociente. El cociente es el resultado de la división y su cociente es mayor que 1. Por ejemplo, vamos a poner acá 3 medios, 12 quintos, 5 tercios. Fíjense, son ejemplos de fracciones impropias. En el primero, en 3 medios, el numerador es mayor que el denominador, cumple la condición. En 12 quintos, nuevamente, el numerador es mayor que el denominador, cumple la condición. El tercero, 5 tercios, el numerador sigue siendo mayor que el denominador, cumple la condición. La pregunta, ¿cómo se representa gráficamente una fracción impropia? Dependiendo, y nos vamos a guiar por las mismas reglas. Por ejemplo, vamos a representar la primera fracción, 3 medios. Hago mi famoso rectángulo, ok, muy bien. Y el denominador siempre me indica en cuántas partes debo dividir el dibujo, en 2 partes. Y de esas 2, muy bien, el numerador siempre me indica cuántas debo pintar. Vas a pintar 3, ¿correcto? Pinto 3, 1, 2, caramba, me falta. Entonces agrego otro rectángulo. Y a ese rectángulo le voy a dividir nuevamente en 2. Y voy a pintar lo que me falta. Acá tenía 1, 2, ahora 1 más y 3. Aquí hemos representado entonces 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Para que quede más claro, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a representar 12 quintos. Entonces voy a hacer mi rectángulo. No solamente podemos hacer rectángulos, ojo, también podemos utilizar círculos, cuadrados, cualquier figura geométrica, ¿no? Cualquier figura geométrica, ¿ya? Básica, ¿no? Y bien, ahí está mi rectángulo y siempre, como les decía,
el denominador me indica en cuántas partes puedo dividir. 5 partes. Voy a dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4. Ahí están 5 partes. Y el numerador me indica cuántas veces voy a pintar o cuántas partecitas voy a pintar. 12 partes me está indicando acá. Voy a pintar 12. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta. Pues voy a hacer entonces otro rectángulo de la misma dimensión y con las mismas particiones. Y ahora voy a pintar lo que me falta. Si en el primero he pintado 5, ¿verdad? Me faltan más. 6, 7, 8, 9, 10. Aún me falta. Hago otro rectángulo y vuelvo a dividir en 5 partes iguales. En 5 partes iguales. 5. O lo más iguales posible, pues, ¿no? Acá la inteligencia artificial no entiende que estoy queriendo hacer un rectángulo. Ahora sí. Y ahora lo que me falta. Ya pinté 5 en el primero, 5 en el segundo. Me faltarían 2. Ahí está. 5 es 10, 11, 12. Muy bien. Ahí está. Aquí hemos representado 12 quintos. Estos dos ejemplos me van a dar la facilidad de explicarles lo que se conoce como número mixto. ¿Por qué? Porque toda fracción impropia siempre da paso a un número mixto. ¿Y cómo se calcula el número mixto? Cuando no tenemos mucha práctica, dividiendo. ¿Ok? Cuando no tenemos mucha práctica, se calcula dividiendo. ¿Cómo así? En el primer ejemplo tenemos 3 medios. Voy a dividir entonces 3 entre 2. Entonces sería 1 por 2, 2 y al 3, 1. Entonces, ¿cómo represento este número mixto? De la siguiente manera. El cociente, que es este número 1, va primero. 1. Y luego la fracción, donde el numerador viene a ser el residuo. 1. Y el denominador sigue siendo el mismo. Por lo tanto, 3 medios, que es un número fraccionario tipo impropio, lo puedo representar como número mixto, un entero, un medio. Y claramente lo podemos ver en su gráfica, ¿no? Un entero está pintado y la otra partecita solamente un medio. ¿Sí? Se nota, ¿verdad? Vamos entonces a ver el siguiente, que era 12 quintos. 12 quintos. Vamos a dividir 12 entre 5. Es un número que aproximado me dé 12. Serían 2, pero no. 2 por 5, 10. ¿No? Al 12, 2. Muy bien. ¿Cuál es el cociente? Este es el cociente. Y eso entonces va a ser mi número entero. 2 enteros. ¿Cuál es mi residuo? Mi residuo es este, 2. Muy bien. Entonces ese va a ser mi numerador. ¿Y cuál es mi denominador? Sigue siendo 5. Por lo tanto, 12 quintos, que es una fracción impropia, el número mixto representa 2 enteros, 2 quintos. Y en la gráfica podemos verlo claramente. ¿Por qué? Porque de la gráfica, 2 partes, o sea, 2 rectángulos completitos están pintados. Y de la yapita, solamente 2 de un total de 5. ¿Ok? Entonces, aquí hemos visto que las fracciones se pueden dividir, ¿no?, según su denominador o según el valor de su cociente, en fracciones propias y fracciones impropias. ¿Qué es una fracción propia? Donde el numerador es menor que el denominador y se puede representar con un solo gráfico. ¿Y qué es una fracción impropia? Donde el numerador es mayor que su denominador y se representa con más de un gráfico. Y toda fracción impropia se puede representar por un número mixto. ¿Por qué es número mixto? Porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Muy bien. Ahí hemos visto entonces tipos de fracciones por el valor de su cociente. Existen otras fracciones, ¿no?, o otro tipo de fracciones, que son las fracciones, un poquito más grande, ahora sí, que son las fracciones, voy a resumir fracciones por F, que son las reductibles,
y las fracciones irreductibles. Para ver lo que son fracciones reductibles e irreductibles, hay que recordar primero qué es un número primo y cuáles son. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divididos por él mismo y por la unidad. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Profe, el 9, no, el 9 no. Y así hasta el infinito. ¿Correcto? Es más, hay parte del problema del millón que nos piden saber una fórmula que determine todos los números primos. Hasta el momento siguen buscando los matemáticos. Pero bueno. Entonces, dicho esto, voy a poner un ejemplo de fracción reductible. 8 doceavos. 8 doceavos. ¿Qué es una fracción reductible? Quiere decir que podemos extraer tanto al numerador como al denominador al mismo tiempo números primos, comenzando desde el primero, desde la mitad, luego tercia, luego quinta, luego séptima, luego onceava y así sucesivamente. Casi siempre llega hasta quinta, raras veces llega hasta séptima. Por ejemplo acá, 8 tiene mitad, correcto, y 12 también tiene mitad. Entonces podemos decir lo siguiente: mitad de 8, 4, correcto, mitad de 12, 6. ¿Sí? Y observamos que ahora la fracción ha quedado en el numerador 4 y en el denominador 6. ¿Sí? Vamos a poner, no, lo podemos hacer ahí mismo. Podemos seguir sacando mitad, claro. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. Podemos seguir extrayendo mitad. Al numerador sí, pero al denominador no. Podemos seguir sacando, de repente podemos sacar tercia. Al denominador sí, pero esta vez al numerador no. Cuando ya no podemos seguir reduciéndolo, y esta fracción se convierte en 2 tercios. Entonces, concluyendo, 8 doceavos es una fracción reductible, porque podemos extraer mitad, o sea, sus números primos, descomponer, o sea, simplificarlo, reducirlo a sus números primos. Y lo que queda es 2 tercios. Esta es una fracción irreductible, o sea, ya no se puede reducir. Y esto me invita a enseñarles otro tipo de fracciones, lo que se llama fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. 8 doceavos, o sea, esta fracción de acá, y 2 tercios son fracciones equivalentes. Quiere decir que su cociente es el mismo. Uno nace del otro. No estamos diciendo aquí, ojo, mucho cuidado con esto, no estamos diciendo que 8 sea igual que 2 y que 12 sea igual que 3. No. Nos estamos refiriendo a que el cociente de dividir 8 entre 12 y 2 entre 3 es el mismo. Por lo tanto, estas dos fracciones se conocen también como fracciones equivalentes. Y también se conocen el primero como una fracción reductible. Ya saben por qué es reductible, porque se puede descomponer en factores primos. ¿Qué son factores primos o qué son números primos? Aquí está ahí dado cuáles son los números primos, ¿correcto? Y el 2 tercios es una fracción irreductible, porque ya no podemos seguir reduciéndolo, o sea, extrayendo sus factores primos. Muy bien, allí hemos visto entonces otro tipo de fracciones. Bien, según la comparación de sus denominadores, vamos a encontrar otros dos tipos de fracciones. Vamos a ver. Ojo, todo lo que estoy explicando es un resumen de lo que van a encontrar en su manual, ¿ya? Entonces no vamos a ponernos a leer el manual, estoy resumiéndolos. Bien, tenemos las fracciones heterogéneas, ¿ya? Y tenemos las fracciones homogéneas. Estos son tipos de fracciones, repito, por la comparación de sus denominadores. Si hay comparación, quiere decir que debo tener dos o más fracciones para poder determinar si son o no son homogéneas o heterogéneas. ¿Ok?
Si tuviera solamente una sola fracción, no podría determinar eso, no tendría con quién compararlo. Por ejemplo, las fracciones 2 tercios, 5 octavos y 3 medios, podemos decir que son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Las fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son distintos. Entonces, esas tres fracciones, son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos. Ejemplo de fracción homogénea: 1 medio, 3 medios, 5 medios. Acá tenemos entonces estas tres fracciones son homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son iguales. Esta parte teórica es muy importante porque nos va a ayudar a determinar si vamos a poder sumar o restar fracciones directamente o hay que hacer un tipo de cálculo previo. ¿Ok? Entonces, las fracciones, según la comparación de sus denominadores, lo podemos dividir en fracciones heterogéneas y fracciones homogéneas. ¿Cuáles son las fracciones heterogéneas? Son aquellas cuyos denominadores son distintos. ¿Y cuáles son las fracciones homogéneas? Son aquellas donde los denominadores son iguales. Y ahí ponemos ese ejemplo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando las fracciones son heterogéneas? Por lo general, cuando nosotros vamos a sumar o restar fracciones, me estoy adelantando, pero les voy diciendo, siempre vamos a buscar que nuestras fracciones sean homogéneas. Y si no son homogéneas, se hace un cálculo previo que se llama homogeneizar. Homogeneizar. ¿Qué es homogeneizar? Es que los denominadores de las fracciones sean iguales. Y me voy a guiar por el ejemplo de arriba. Hemos dicho que las fracciones 2 tercios, 5 octavos y 3 medios son heterogéneas, ¿cierto? ¿Por qué son heterogéneas? Hemos dicho que porque los denominadores son distintos. ¿Qué es el proceso de homogeneizar? El proceso de homogeneizar es dejar los denominadores iguales en los tres, pero sin alterar el cociente. A eso se llama el proceso de homogeneizar. Para eso siempre calculamos el MCM, que es el acrónimo de mínimo común múltiplo de los denominadores de 3, de 8 y de 2. ¿Cómo se calcula el MCM de 2 o más números? De la siguiente forma: copio los números. Esto es un guión, ¿eh? no es una resta, ¿ya? Es un guión. Hago una línea y se extraen sus factores primos. O sea, comenzamos por mitad. 3 no tiene mitad, le copio igual. 8 tiene mitad, que es 4. 2 tiene mitad, que es 1. Podemos seguir sacando mitad. Muy bien. 3 no tiene mitad, le vuelvo a copiar igual. 4 tiene mitad, que es 2. El 1 ya no tiene mitad, le copio igual. Podemos seguir extrayendo mitad. El 2, muy bien. El 3 no tiene mitad. El 2, mitad es 1. El 1 no tiene mitad. Y al final ya no puedo seguir sacando mitad. Ahora vamos con el siguiente, con tercia. Tercia de 3 es 1. 1 acá y 1 acá. Y así debe terminar todo. 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el MCM de los denominadores de 3, de 8 y de 2 va a ser el producto o la multiplicación de estos números. 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y 8 por 3, 24. Muy bien, hasta ahí hemos hecho el cálculo, pero no terminamos ahí. Recuerden que la intención es que los denominadores sean iguales. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente voy a copiar las fracciones, ¿ya? Voy a copiar nuevamente las fracciones para mantener el orden. 2 tercios, 5 octavos y 3 medios, ¿correcto? Y ahora, en azul voy a copiar cómo se va a ver la nueva fracción. Ahí está, punto y coma para separarlos.
El MCM, que es 24, va a ser el denominador de los 3 ahora. Y para que no se altere el cociente, o sea, para que la fracción no se altere, lo que hay que hacer es lo siguiente. Dividimos el MCM entre el denominador anterior, ¿no? Dividimos 24 entre 3 y a ese resultado le multiplicamos, le multiplicamos por el numerador. ¿Ya? ¿Cómo sería? 24 entre 3 a 8. 8 por 2, 16. 24 entre 8 a 3. 3 por 5, 15. 24 entre 2 a 12. 12 por 3, 36. Muy bien. Entonces ya hemos obtenido, ya observamos que como los denominadores de estas nuevas fracciones son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque ya son iguales, ¿no? Profe, entonces hemos convertido a la fracción. No, si ustedes observan, 2 tercios al momento de reducirse, perdón, 16 24avos, al momento de reducir voy a obtener 2 tercios, ¿ya? 15 24avos, al momento de reducir voy a tener 5 octavos. Y 36 24avos, al momento de reducir voy a obtener 3 medios. No se han alterado, simplemente lo hemos convertido en fracciones equivalentes que comparten el mismo denominador. O sea, se ha homogenizado las fracciones. Así se llama este proceso de homogenización. Resumiendo, ¿cómo se calcula, cómo se convierte o cómo se da el proceso de homogenización? Solamente se da cuando las fracciones son heterogéneas. Calculamos el MCM de los denominadores y ese MCM va a ser el nuevo denominador de las 3 fracciones. Y para que las fracciones no se vean alteradas, se divide entre el numerador y luego se multiplica. Y obtendríamos entonces ahora fracciones que están homogenizadas, o sea, con el mismo denominador. ¿Y para qué se hace esto? Se hace muchas veces para poder sumar y restar fracciones. ¿Ya? Les voy adelantando. Para poder sumar y restar fracciones, la condición es que los denominadores sean iguales, o sea, que sean fracciones homogéneas. ¿Cómo nombrar las fracciones? ¿Cómo reciben ese nombre? Por ejemplo, cuando el alumno de repente aún no domina este tema, ¿no? Dice o nombra, ¿no?, esta fracción. Es 1 entre 2, lo cual no está mal, ¿no? Denota una división, ¿no? O puede poner acá 18 entre 13, tampoco está mal, pero las fracciones también tienen un nombre, que ese nombre depende de su denominador, ¿ya? Entonces voy a poner acá denominador y acá el nombre, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña tablita. Ahí está. De hecho muy grande, ¿no? Pero bueno, vamos. Si el denominador de la fracción es 2, el nombre siempre va a terminar con medios. Medio o en plural, medios. Por ejemplo, en singular, un medio. En plural, 5 medios. Si el denominador es 3, termina en tercio o en plural, tercios. Por ejemplo, en singular, un tercio. En plural, vamos a poner acá 8 tercios. ¿Ve? Suena, ¿no era? Si el denominador de la fracción es 4, termina en singular cuarto y en plural cuartos. Por ejemplo, vamos a ver, un cuarto, ese es en singular, y en plural 11 cuartos. Si el denominador de la fracción es 5,
terminará en quinto o quintos, ¿no? Voy a resumir acá, un poquito más pequeño. Si el denominador de la fracción es 6, terminará en sexto o sextos. Si el denominador es 7, terminará en séptimo o séptimos. Si es 8, en octavo o octavos. Si es 9, el nombre terminará en noveno o novenos. Y si es 10, terminará en décimo o en décimos. A partir del número 11, ya no tiene un nombre propio. A partir del 11 hasta 12, 13, ¿no? Ya no tiene nombre propio, sino termina en abo. Así, abo. Por ejemplo, un onceavo, 5 doceavos, 21 35avos. ¿Sí? A partir del 11 ya tiene esa terminación avos, a excepción de la base 10 o las potencias de base 10, que es otra cosa. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora hay que nombrar correctamente a la fracción. Dependiendo entonces, ¿cómo nombrarlo? Dependiendo del denominador. Si el denominador es, por ejemplo, 6, si es 6, ¿no? Si es 6, por ejemplo, como 2 sextos, correctamente hablado, ¿no? Entonces ya no vamos a leer 2 entre 6, ¿no? Sino correctamente hablado con el nombre y las terminologías de una fracción. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a las operaciones con fracciones. Al igual que como vimos en la primera unidad, vamos a ver aquí las operaciones con fracciones, como sumar, operaciones con el operador de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. ¿Ok? O sea, suma, adición y sustracción, multiplicación, división. También vamos a ver potencia y radicación. Y al igual que vimos en las operaciones combinadas, aquí se siguen manteniendo las reglas de jerarquías en las operaciones. O sea que si en una operación de fracciones veo operadores de multiplicación y sumas y restas, lo primero que hay que hacer es el operador que tiene mayor jerarquía. La multiplicación y división son las que tienen mayor jerarquía que las sumas y restas. Si observamos que hay potenciaciones, hay multiplicación, hay división, hay sumas y restas, empezamos a resolver desde el que tiene mayor jerarquía. El operador que tiene mayor jerarquía, no olviden que es la potenciación y radicación. Continúa la multiplicación y la división. Y al final, la suma y resta. Y seguimos manteniendo el orden que hemos establecido en la unidad 1. Si hay operadores de la misma jerarquía, vamos a empezar el cálculo desde la izquierda y terminamos en la derecha. ¿Ok? Comenzamos desde la izquierda y terminamos en la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a efectuar la siguiente operación. Vamos a calcular el valor de A, que es igual a 2 tercios más 1 tercio menos 5 tercios. Muy bien, como pueden observar ustedes ahí, en esa operación, tengo 3 fracciones, ¿sí? El primero es 2 tercios, el segundo es 1 tercio, el tercero es 1 tercio. Y los operadores que estoy haciendo, que están viendo ustedes acá, es una adición, una suma y es una sustracción. Como son de la misma jerarquía, ¿qué es conveniente hacer? Es conveniente empezar en la izquierda y terminar en la derecha. Ahora, para sumar o restar fracciones, ¿ya? Para sumar, voy a poner acá, para sumar y o restar fracciones, hay una condición que tienen que cumplir. La condición es que sean fracciones homogéneas.
¿Y qué son las fracciones homogéneas? Son aquellas cuyos denominadores son iguales. Este es el requisito que tiene que cumplir, ¿correcto? Entonces, si observamos nosotros acá, vemos que en este operador, en esta operación, todos los denominadores son iguales. Por lo tanto, yo puedo sumar y restar. Entonces, ¿qué se hace acá? Una gran línea y copio el mismo denominador, que es 3. Entonces, profe, ¿desaparecen los demás? No, es el mismo denominador, que es 3. Y copio los numeradores y las operaciones normal. Ahí está. Ahora sí puedo operar o puedo trabajar de izquierda a derecha. El primer operador que tengo que desarrollar es el de la suma. Este es el primero que está en la izquierda. 2 más 1 es 3. Copio el siguiente. ¿Sí? Vuelvo a copiar acá A igual, mismo denominador, 3. Y ahora signos distintos se restan y el resultado va a llevar el signo del número mayor. Y el número mayor ahí es 5. Por lo tanto, el resultado será negativo. 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, el resultado de esta operación es, si lo queremos poner de una forma más representativa, entonces sería el resultado de esta operación A sería negativo 2 tercios. Negativo 2 tercios. Entonces acá tenemos la operación de una suma y una resta, igual que la anterior. Las fracciones son 3 medios más 1 octavo menos 1 tercio. Fíjense que ya estamos leyendo la fracción como debe de ser su nombre, ¿verdad? Y como estamos en operadores de la misma jerarquía, o sea, tengo una suma y tengo una resta, ¿no? Pues acá están observando, tengo el operador de suma y tengo el operador de resta. Hemos aprendido que si tenemos operadores de la misma jerarquía, es conveniente empezar de izquierda y terminar en derecha. El requisito para poder sumar y restar fracciones, hemos dicho que es que las fracciones deben tener el mismo denominador, o sea que sean homogéneas. Y observamos que aquí no son homogéneas, son distintos, o sea, son heterogéneas. ¿Qué debemos hacer? Lo que hemos aprendido. Debemos homogenizar. Debemos homogenizar. ¿Y cómo se homogenizan las fracciones? Pues se calcula el MCM de los denominadores, que son 2, 8 y 3. ¿Y cómo se calcula el MCM? Vamos a ver. 2, 8 y 3. Recuerden que ese guión no es una resta, sino es una forma de separar los números. ¿Okay? Se extrae primero del primer número un primo, que es mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 8 es 4. 3 no tiene mitad, le copiamos igual. Seguimos extrayendo mitad. Mitad de 1 no tiene, le copiamos igual. El 4 sí tiene mitad, que es 2. 3 no tiene mitad, le copiamos igual. Mitad, 1 no tiene mitad. 2 sí tiene, que es 1. Y 3 no tiene mitad. Muy bien, no puedo sacar mitad. Seguimos con tercia. Y acá en 1 ya no puedo hacer nada más. Y tercia de 1 es, perdón, tercia de 3 es 1. Y ahí tiene que terminar todo en 1, 1, 1. Y el MCM entonces va a ser la multiplicación de estos números. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 3, 24. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos una sola línea y ponemos ahora el MCM, que es 24. Y hacemos el mismo procedimiento de homogeneización que hemos aprendido en líneas arriba, ¿no? Y les voy a guiar. 24 entre 2 es 12, ¿verdad? En su mente. 24 entre 2 es 12. 12 por 3, 36. Y ese número se copia acá. Copio el mismo operador, más. Vamos al siguiente número. 24 entre 8 es a 3. 3 por 1, 3, ¿cierto? Entonces acá es 3. El operador que sigue es menos. Fíjense cómo no cambian los operadores. 24.
Vamos al siguiente número. 24 entre 3 es a 8. 8 por 1, 8. Y ese lo pongo acá. Muy bien. Y ahora, como ya tengo el mismo denominador, voy a trabajar normal con los numeradores ahora. Voy a sumar y restar y empezar de izquierda y terminar en derecha. 36 más 3, 39 menos 8. 39 menos 8, el resultado va a ser positivo, ¿cierto? Sería 31 entre 24. Dicho correctamente el nombre de fracción sería 31 24avos. Y como pueden observar, es una fracción impropia, porque 31 es mayor que 24. Si es una fracción impropia, entonces puedo representarlo como número mixto. ¿Cómo lo represento como número mixto? Dividiendo, encontrando y calculando el cociente y su residuo. Un número que multiplicado por 24 medio se aproxima a 31. El 1 por 24 es 24, ¿verdad? Al 31 sería, ¿cuánto? 7, ¿verdad? ¿Sí? 24 más 7, 31. Entonces, ¿cómo queda representado este número? Un entero, 7 24avos. Entonces, o lo pueden representar así como fracción impropia, 31 24avos, o como número mixto, un entero, 7 24avos. Si se están preguntando, profe, ¿cómo voy a pasar de mixto a número fraccionario? Buena pregunta. Hacemos lo siguiente: multiplicamos y acá sumamos. ¿Cómo así? Copio el mismo denominador y miren, 24 por 1, 24 más 7, 31. De esa manera podemos convertir o pasar de número mixto a fracción impropia. ¿Por qué incido en representar toda fracción impropia como número mixto? Muchas veces de repente en algún cálculo nos van a pedir que el resultado no esté en fracción, ¿no?, sino en un número mixto. Y siempre hay que recordar que para convertir a número mixto, la condición es que sea una fracción impropia, porque las fracciones propias no se pueden convertir a número mixto, y utilizamos ese procedimiento. ¿Ya? Bien, resumiendo entonces, para poder sumar o restar fracciones impropias, lo que hay que hacer, fracciones heterogéneas, lo que hay que hacer es convertirlas a homogéneas por un proceso de homogenización. ¿Y qué hacemos en el proceso de homogenización? Calculamos el MCM de los denominadores. En este caso había 3 denominadores. Calculamos. Si hubiera 4, lo hacemos de los 4. Si hubiera 5, de los 5. Si hubiera 2, de los 2. ¿No? Y luego, una vez calculado el MCM, como este procedimiento que hemos explicado, ¿no?, se multiplican los factores y ese pasa a ser el denominador de todos. Y hacemos el algoritmo de dividir y multiplicar. Dividir y multiplicar. Dividir y multiplicar. Y al final nos queda en el numerador una operación combinada. Si es de la misma jerarquía, se respeta, vamos de izquierda a derecha y obtenemos el resultado.